Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Hola amigos, qué gusto encontrarnos una semana más en su programa El Ciudadano TV, la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. En medio de las celebraciones por el Día del Trabajo se resaltó la estabilidad laboral de los trabajadores ecuatorianos y los beneficios que han recibido gracias a las medidas impulsadas por este gobierno. Empecemos con los titulares. El presidente Rafael Correa posesionó al nuevo alto mando militar. Productores audiovisuales ecuatorianos reconocen los avances de la Ley de Comunicación. Rosas ecuatorianas engalanaron la ceremonia de canonización de 2 santos en el Vaticano. Nos acompañan en nuestro segmento de entrevistas Betty Carrillo, titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, y Paulina Mogrovejo, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Iniciamos. En un evento solemne en la Escuela Superior Eloy Alfaro, el presidente Rafael Correa presidió la ceremonia de cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los comandantes de la Fuerza Terrestre y Aérea. En este acto castrense, el primer mandatario recordó que durante los 7 años de mandato, el Gobierno Nacional ha trabajado para fortalecer los derechos de todos los uniformados. Aquí el informe. El primer mandatario Rafael Correa presidió la ceremonia militar de relevo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los comandantes de la Fuerza Terrestre y de la Fuerza Aérea. En el campo de Marte de la Escuela Superior Eloy Alfaro, el general Leonardo Barreiro entregó la jefatura del Comando Conjunto al general de división Luis Garzón Narváez. En su discurso de despedida, Barreiro agradeció por la misión encomendada por el presidente Correa y destacó la estabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. Estamos convencidos que este cambio de mando ratifica nuestra estabilidad e institucionalidad dentro de la estructura del Estado Nacional, donde se destaca la histórica participación en la defensa de la soberanía e integridad territorial, en el desarrollo de la nación y en el permanente esfuerzo de proteger los derechos, libertades y garantías de nuestros ciudadanos. Por su parte, el general Garzón Narváez, flamante jefe del Comando Conjunto, explicó la actual misión de las Fuerzas Armadas ahora en tiempos de paz. El escenario de la defensa para el año 2017 detalla las misiones de las Fuerzas Armadas en términos de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, la participación en la seguridad integral, la garantía del ejercicio de las soberanías y apoyo al desarrollo, a la transformación de la matriz productiva y a la construcción de la paz regional y mundial. En Parcayacu también fueron posesionados Carlos Obando como el nuevo comandante de la Fuerza Terrestre y el brigadier general Raúl Banderas como el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante su intervención, el presidente informó sobre las conquistas que han alcanzado los militares con la Revolución Ciudadana. Algunos derechos de los que gozan todos los ciudadanos les estaban negados a los efectivos militares, en lo que era un franco discrimen. Ahora nuestros soldados tienen derecho al sufragio y a participar en las decisiones democráticas. Yo soy su comandante en jefe, pero en las urnas ellos son mis mandantes. Las condiciones de vivienda y de remuneración de nuestros militares han mejorado sensiblemente. Esta es una prioridad para el Gobierno Nacional. Además, se refirió al proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de servir con eficiencia al país en otros segmentos de control y protección. Este proyecto impulsa el traslado de militares, de tropa y oficiales a otras tareas de seguridad nacional. La propuesta para la conformación de nuevos y modernos cuerpos de seguridad, el famoso cuarto libro, ha sido, oh sorpresa, malinterpretada como un mecanismo que debilita a nuestras Fuerzas Armadas.
es precisamente lo contrario, una alternativa profesional y de ingreso muy interesante para los soldados que se acojan tempranamente al retiro y una contribución muy importante para la patria en otras áreas de seguridad, aprovechando la formación y talento de nuestros soldados. En el campo de Marte se izaron nuevos banderines de las 3 Fuerzas Armadas y con ello inició la nueva etapa del mando militar. Cabe destacar que es atribución constitucional del presidente la designación de los jefes del Comando Conjunto. Desde Quito reportó para El Ciudadano TV, Daniel Ortiz. Los trabajadores ecuatorianos marcharon en apoyo al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Mayores oportunidades para los jóvenes profesionales, la reivindicación de los derechos de la mujer trabajadora y el salario digno son algunos de los logros laborales alcanzados por el actual gobierno. Este 1 de mayo las voces ciudadanas se hicieron escuchar en la urbe capitalina. La eliminación de la tercerización laboral, el incremento de la cobertura de la seguridad social de 3 millones de afiliados en 2009 a más de 8 millones en 2013, así como el incremento del salario básico unificado de $170 a $340 entre 2007 y 2014, motivó a que los trabajadores ecuatorianos marcharan en respaldo de la Revolución Ciudadana. Francisco Ucuango, economista de 36 años, considera que con el actual gobierno hay un incremento sustancial de oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Estoy trabajando en una área técnica, no tiene nada que ver con nombramientos políticos. Estoy por mis méritos profesionales, por mis aptitudes y por mis capacidades profesionales. Estoy ejerciendo la profesión y atendiendo a los sectores sociales campesinos. Las mujeres que por años permanecieron aisladas hoy han logrado la reivindicación de sus derechos. Así lo afirma el agricultor Edwin Kibi. Tenemos la oportunidad ahora de que nuestras madres, que antes trabajaban en la servidumbre y en la esclavitud, hoy puedan tener un salario digno, hoy puedan decir que pueden tener un seguro, cosa que se habían olvidado durante mucho tiempo, invisibilizado el trabajo de nuestras madres. Por su parte, el médico Miguel Molina considera que el tema de la salud es sensible, pero reconoce importantes mejoras. Hay mejoras en la parte laboral, se han reestructurado los servicios públicos, hay mejora en la gestión pública, el aporte que ha dado el gobierno ha mejorado sustancialmente los servicios de salud. Frente a la lucha histórica de los trabajadores ecuatorianos, el gobierno nacional plantea un nuevo código laboral bajo 2 enfoques: el desarrollo de los trabajadores y la justicia laboral. Por ello, Carlos Mars Carrasco, ministro de Relaciones Laborales, entregó formalmente el borrador del proyecto de ley del Código Laboral a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Conduzca los destinos de este Código Orgánico del Trabajo que aspiramos sea el código, el marco jurídico más importante de la Revolución Ciudadana. Una nueva normativa que prioriza al ser humano sobre el capital como un principio fundamental del socialismo del buen vivir. Con imágenes de Bolívar Ayala, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Y como parte de la conmemoración del 1 de mayo en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, también se organizaron marchas en homenaje al trabajador ecuatoriano. Diferentes gremios de trabajadores y ciudadanía en general aprovecharon estas tradicionales marchas para apoyar la gestión del gobierno nacional a favor de los derechos de los trabajadores. Dirigentes laborales señalaron que este mandato se ha preocupado como ningún otro en mejorar el bienestar del trabajador ecuatoriano. Una de las cosas fundamentales fue el eliminar la tercerización y algunos aspectos más, como el aumento del básico salarial y el llegar a un salario digno, que es cuestiones muy fundamentales que ha hecho Alianza País. Hay que apoyar la situación del Código Laboral, hay que buscar mejoras salariales, hay que buscar mejoras en la salud, apuntalar la situación de la educación. Es momento de una pausa, pero al volver, Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas. Regresamos enseguida.
Estamos de regreso con más aquí en El Ciudadano TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión. Es Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Con ella dialogaremos acerca de las reivindicaciones sociales, laborales que se ha alcanzado en el país y aquellas tareas pendientes. Esto a propósito de que este 1 de mayo se celebró el Día del Trabajo. Bienvenida, queremos que nos comente en este contexto. Actualmente se está trabajando en el Código Laboral. ¿Qué tipo de inquietudes, qué tipo de aspectos han asumido, se han recopilado justamente en este código? Bueno, Evelyn, nosotros estamos totalmente entusiasmados como Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, por cuanto vamos a entregarle al país después de 78 años una normativa diferente, acorde a una constitución que forma parte de un proyecto político denominado Socialismo del siglo XXI. Nosotros estamos entusiasmados porque hemos recibido muchísimas propuestas, estamos trabajando desde el año 2013, desde el año anterior. La comisión ha realizado socializaciones en diferentes ciudades del país para recoger cuáles son los criterios. Tú decías, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, primero el hecho de que no exista una restricción en cuanto a derechos. Y frente a eso debemos decir con absoluta claridad que al ser un gobierno que más bien pone al ser humano delante del capital, al ser humano como fin, no como instrumento, pues definitivamente esa convicción existe dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y vamos a legislar de esa manera. ¿Esto se ve reflejado en qué artículos específicamente? Bueno, nosotros todavía no hemos armado el articulado, eso tenemos que hacerlo, pero para armarlo, en primer lugar, hemos generado un cronograma de actividades relacionadas a recoger los criterios en diversas partes del país. Hemos tenido ya reunión con los artesanos, hemos tenido reunión con los campesinos, nos hemos reunido con diferentes sectores. Esta semana pues estaremos en Milagro con los trabajadores de la agricultura. Luego posteriormente estaremos en Ambato con los trabajadores autónomos que no tienen relación de dependencia. Es decir, tenemos un cronograma de actividades bastante amplio que nos permitirá conocer cuál es el sentimiento de los trabajadores. Es un código nuevo, es un código que permite reivindicar a grupos vulnerables que antes no eran reconocidos. ¿Cómo cuáles? Las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Para esto nosotros realizamos un taller a nivel nacional, el primer encuentro nacional con las trabajadoras sexuales. ¿Va a estar enmarcado en este sector con qué específicamente? Bueno, el trabajo sexual nosotros consideramos de que debe ser reconocido como tal. La única forma de que las cosas no se hagan clandestinamente es con un reconocimiento y poniendo las reglas claras. En este tema, por ejemplo, las trabajadoras sexuales existen y eso es algo innegable. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que estén reguladas porque caso contrario existen muchos abusos, existe mucha explotación. Entonces, al ser un servicio que se está entregando y al ser reconocido, se podrán establecer parámetros y líneas incluso de funcionamiento que brinden seguridad a la ciudadanía. ¿Qué pasa con las amas de casa, la labor doméstica? Mira, ese es otro punto importante que no consta dentro de la actual legislación, pero que es muy importante toparla. El tema de las amas de casa, ese reconocimiento en cuanto a la seguridad social es fundamental. En cuanto a las empleadas domésticas, recordemos que hace 7 años una empleada doméstica ganaba $80. No había un equilibrio entre lo que debían ganar
la remuneración básica. Ahora una trabajadora doméstica pues gana igual que cualquier otro trabajador y tiene que ser afiliado al Seguro Social y tiene que recibir todas las compensaciones legales. Entonces, eso es algo nuevo. También la informática. Hace 78 años, cuando se elaboró el código, estábamos muy lejos de pensar en cómo ha evolucionado la electrónica, en cómo funcionan ahora las redes sociales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahora tú no necesitas de estar en una oficina 8 horas diarias para entregar un trabajo. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Estas son algunas de las opciones Por alternativas, supuesto, también son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de relacionarse que están acorde también a un avance social, cultural, científico, tecnológico de nuestro país. También se ha avanzado en el tema de inserción laboral al sector de personas con discapacidad. ¿Ya se tiene un porcentaje, una evaluación de lo que se ha logrado, se ha avanzado en estos años? Bueno, las políticas públicas que se han generado en el gobierno de la Revolución Ciudadana han sido totalmente importantes. Lo que tú acabas de mencionar, Evelyn, es fundamental. Y empezó con una política de apoyo no solamente en el área médica, no solamente con el reconocimiento y rescate de las personas con discapacidad, sino además con la inserción laboral. Y en este momento, en una empresa que cuente con a partir de 25 personas, tienen la obligación de contratar a una persona con discapacidad. ¿Esto está haciéndose efectivo? Eso pues debería ser efectivo y para eso el Ministerio de Relaciones Laborales realiza inspecciones en las diferentes instituciones públicas y privadas. Pero esto es un tema que viene exclusivamente desde el Ejecutivo. Si nosotros queremos que algo perdure en el tiempo, entonces tiene que estar en la ley. Ahí está la importancia de hacer las leyes. Las leyes, mientras no estén escritas, simplemente las acciones que se hagan son acciones indirectas, son acciones aisladas con una política pública que perdure en el tiempo. Entonces, todos esos avances que se han dado desde el Ejecutivo tienen que plasmarse en la ley y muchos otros temas más. Por ejemplo, algo que se ha abierto una gran discusión es el tema de la mensualización de los 13ª y 14ª remuneración. Frente a eso, por ejemplo, existen criterios diferentes. Así es. En el grupo de los empresarios y en el grupo de los trabajadores. O sea, en ambos grupos existen criterios que sí y que no, que es conveniente y que no. Todo eso tenemos que dentro de la comisión analizarlo. ¿Qué pasa con el salario digno? ¿Cómo se va a establecer? ¿Ha existido en estos últimos años incrementos? ¿Se ha logrado establecer un salario que pueda abastecer o mantener o mejorar la calidad de vida? Bueno, nosotros tenemos las cifras del salario unificado. El salario digno es un concepto con respecto a la canasta familiar, ¿no? Y en ese sentido, en este momento, el salario digno está en $380. Eso significa que las empresas deberán tomar en consideración cuál es el salario digno y procurar que ese sea el mínimo valor que gana un trabajador. Sin embargo, a nivel general, el salario básico en este momento está en $340. Entonces, la diferencia entre el salario digno y el salario básico unificado está en que el salario digno tiene relación con la canasta básica. ¿Qué va a suceder con la estabilidad laboral, el tema de nombramientos, contratos? ¿Cómo se va a trabajar en estos años? Bueno, ese es otro de los inconvenientes que nosotros tenemos que solucionar a través de la normativa. Si bien es cierto, se dictó mandatos como el mandato 8, que lo que procuraba es eliminar la terciarización, no es menos cierto que en este momento
el tema de los trabajos temporales, que si trabajas más de 2 años, inmediatamente ya se convierte en un contrato indefinido, ha generado inconvenientes en muchas instituciones públicas. Y creo que eso nosotros tenemos que revisarlo, porque lo que está pasando en este momento es que para no generar un contrato de trabajo indefinido se está desconociendo el esfuerzo, la capacitación que durante 2 años se le ha dado a una persona para que trabaje en una institución, y se procede a notificarle a fin de que salga. O sea, solamente se están haciendo contratos por 2 años. No creo que eso sea lo más beneficioso. Considero de manera personal, no es que lo hayamos tratado en la comisión, de que el trabajador debe ser evaluado y de acuerdo a eso debe tomarse una decisión. O sea, más allá de los plazos y de los tiempos, lo que debería existir de por medio es una evaluación permanente al trabajador en cuanto al cumplimiento o no de sus funciones. Dentro del nuevo código también se ha establecido mecanismos para brindar espacio a los jóvenes, que ellos también puedan tener esas oportunidades de inserción laboral como esperan, jóvenes con mucho entusiasmo, con mucho aporte también a la sociedad. Bueno, en este momento existen disposiciones o regulaciones que nacen del Ministerio de Relaciones Laborales en lo que se llama la inserción laboral, ¿no es cierto? Y las pasantías. Entonces, antes los jóvenes hacían pasantías y les ocupaban simplemente como amanuenses. Ahora se requiere de un informe y los estudiantes tienen que ser ubicados para que realicen funciones, porque se entiende que son prácticas preprofesionales. Además, que por primera vez se ha establecido que esos estudiantes, ¿no es cierto?, que se encuentran haciendo pasantías, pero que a la final están aportando en las diferentes empresas o instituciones, pues debe ser reconocido también su trabajo. Entonces el Estado, cuando se trata del sector público, les paga a esos estudiantes por el trabajo que desempeña. Y lo que nosotros consideramos que es importante es que estas prácticas preprofesionales que se hacen sean tomadas en cuenta como una carta de presentación del primer trabajo que han tenido. Con la experiencia por que eso, han sí, alcanzado. Porque mira, el problema es que te piden personas jóvenes para un trabajo, pero también te dice tienes que poner la experiencia. Claro. Y si es que no empiezas en alguna parte, ¿qué experiencia puedes poner? Entonces, por eso es importante que exista ese reconocimiento de que el trabajo realizado dentro de una institución como práctica sí sea considerado como el primer empleo. Finalmente, luego de esta entrega del borrador del proyecto, ¿qué tiempo va a pasar? ¿Cuál será el proceso hasta que se llegue ya a la aprobación de la ley? Bueno, yo debo señalar y ser totalmente clara de que nosotros dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social no vamos a dejar de lado ninguna iniciativa, ninguna propuesta. Estamos totalmente abiertos para contextualizar y sistematizar todas y cada una de las propuestas presentadas en la comisión. En este momento tenemos 18 proyectos de ley que piden reformas al Código Laboral. No las hemos tratado de manera independiente porque fue una decisión de la comisión tratarlos de manera global. Tenemos un proyecto general presentado por el Frente Unitario de Trabajadores y a partir del 1 de mayo se ha hecho la entrega a la comisión de una iniciativa por parte del Ejecutivo. Todas estas propuestas van a ser consideradas, van a ser tratadas, van a ser sistematizadas. Adicionalmente a todos los encuentros a nivel nacional que tenemos con la ciudadanía, con los grupos y con los gremios, con los empresarios, para tener el primer informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, que esperamos hacerlo hasta el mes de septiembre o el mes de octubre de este año, ya que está dentro de la agenda legislativa.
Agradecemos su presencia aquí en El Ciudadano TV. Ha sido Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Con ello nos retiramos a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con más información. Rosas ecuatorianas engalanaron la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Más de 30.000 tallos fueron elegidos por el Vaticano para dar realza a este histórico evento que fue apreciado por millones de habitantes en todo el mundo. Lorena Intriago estuvo en la Santa Sede y nos presenta el siguiente informe. Las rosas ecuatorianas fueron las encargadas de engalanar los altares de la Basílica de San Pedro para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, realizada el domingo 27 de abril en el Vaticano. La agregada comercial en Italia, Maite Mijares, contó cómo Ecuador logró exponer uno de sus mayores productos de exportación en un evento de tanta trascendencia. Tuvimos el contacto con el Vaticano a través de nuestra oficina comercial aquí en Italia y el Vaticano tuvo la gentileza de aceptar esta donación. Se gestionó durante 3 semanas, las últimas 3 semanas hemos estado en estas gestiones y todo resultó perfectamente. La calidad, belleza y conservación de la rosa ecuatoriana hicieron acreedor a este producto de exportación la decoración de la Plaza de San Pedro. Un total de 35.000 rosas en varias tonalidades de rojo, naranja, amarillo y blanco fueron escogidas por el Vaticano. Víctor Jurado, director técnico de ProEcuador, explicó lo que significa para el país participar en eventos de gran exposición como el realizado en el Vaticano. Es un evento que ha sido visto alrededor del mundo, digámoslo así, más allá de las connotaciones religiosas. Es un evento histórico que ha tenido impacto en la exposición. Entonces hay un evento cualitativo que reafirma la idea, el concepto de que las rosas ecuatorianas son las mejores del mundo. A criterio de Jurado, el mejor reconocimiento para Ecuador por parte del Vaticano es que hayan elegido sus rosas para que decoren los altares santos. El principal reconocimiento es la aceptación frente a las propuestas de otros países de aceptar las rosas ecuatorianas, de haberlas elegido, las rosas ecuatorianas para que engalanen este evento. Posterior a esto, no es que estas rosas se rechazan, digámoslo así, fueron redistribuidas a las residencias papales, al cuerpo cardenalicio, algunas dependencias incluso de la misma Roma, donadas ya por el Vaticano, ¿no? De esta forma, Ecuador reafirma su posición como líder a nivel mundial, como exportador de rosas de calidad y evidencia la belleza natural que existe en su territorio. Desde el Vaticano, con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Santiago Armas, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Y precisamente acudimos a una de las florícolas que donó rosas para decorar la Plaza de San Pedro durante la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Y conocimos de cerca cómo se preparan las rosas ecuatorianas para su exportación. Les tenemos un informe. Son consideradas como las mejores flores del mundo, cultivadas por mujeres ecuatorianas a casi 3.000 metros de altura. Y es que según los expertos, la intensidad del color de las rosas depende en gran parte de que los rayos solares caigan perpendicularmente sobre ellas. El Ecuador en sí es un país privilegiado por su posición geográfica y por las condiciones de luminosidad que tenemos en la línea ecuatorial, lo cual hace que sea el mejor lugar del planeta para la producción de flores y especialmente de rosas de alta calidad. Según el gerente de la florícola Flor Eloy, en el Ecuador hay alrededor de 400 variedades de rosas y se diferencian de las rosas de otros países por el grosor de su botón, por sus tallos más grandes y por su durabilidad. El reto que los exportadores ecuatorianos tienen es que la flor dure hasta 20 días después de ser compradas. Nosotros estamos en más de 160 destinos a nivel mundial. Lideramos el mercado de las rosas en el mundo. Nuestros principales destinos podemos citar a los Estados Unidos, Rusia, la misma Unión Europea, a Holanda a la cabeza.
En esta floricultora se cortan diariamente 30.000 rosas y para que resistan el viaje y lleguen en perfectas condiciones a su lugar de destino, son preparadas, empacadas y permanecen en un cuarto frío temperado a aproximadamente 2 grados bajo cero. Los vehículos y aviones que las transportan hasta su destino también deben tener habitaciones que cuenten con cadena de frío para que la flor permanezca adormecida hasta su llegada. Tiene que ser un producto completamente diferente al resto, trabajado, hay que limpiarlo hoja por hoja, la apertura tiene que ser totalmente uniforme, tanto en tamaño de botón como en apertura. Son paquetes de 10 tallos, porque esos paquetes van directamente a las floristerías en Suiza y en Alemania. Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, varios países ofrecieron donar sus flores para adornar la Plaza de San Pedro, donde se llevó a cabo la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II el pasado domingo 26 de abril. Sin embargo, el Vaticano decidió que la flor ecuatoriana sería la que engalanaría esta ceremonia de relieve mundial. Habíamos ya identificado este como uno de los eventos íconos dentro del año, dentro de los cuales teníamos que participar. Se hizo una gestión a través de la Oficina Comercial del Ecuador en Italia, que se encuentra en la ciudad de Milán, un acercamiento con el Vaticano para lograr ofrecer, digámoslo así, la adoración de las rosas ecuatorianas que engalanen este evento. El cultivo de rosas generó en el año 2012 alrededor de 740 millones de dólares en ingresos y brindó empleo a 60.000 personas. El Ecuador es uno de los países que dedica más hectáreas al cultivo de rosas, con alrededor de 2.500 hectáreas cultivadas, lo que permite que exista una disponibilidad de exportación durante todo el año. Con cámaras de Ángel Zulca, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. Roberto Castillo es un ecuatoriano que triunfa en Barcelona, España, y sobresale en medio de la profunda crisis económica que sufre ese país. Su empresa es una de las más grandes del parque industrial Mercavana. El Ciudadano TV lo visitó en su lugar de trabajo para que nos cuente los secretos de su triunfo y conocer más sobre su historia. Veamos. Robert Castillo es un ecuatoriano que triunfa en España y sobresale en medio de la profunda crisis económica que sufre ese país. Nos cuenta los secretos de su triunfo como empresario y destaca que gracias a la gran labor del presidente Rafael Correa, somos ahora un país reconocido ante los ojos de España, de Europa y del mundo. Tenemos 11 años, hemos ido creciendo, tenemos la capacidad de dar trabajo a aproximadamente a 16 personas. 16 personas que están en nuestra plantilla. Nosotros laboramos durante 24 horas, somos una empresa gracias a la gran labor que está realizando nuestro presidente. Como ecuatoriano soy muy bien visto aquí hoy por hoy, gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo y a la gran labor que está realizando nuestro presidente. El emprendedor ecuatoriano se enorgullece cada día más de su país y del presidente Rafael Correa Delgado. En Europa es un presidente muy bien visto, es un presidente que Angela Merkel lo ha recibido, que muchos presidentes quisieran dialogar con él, sentarse con el presidente de Ecuador, cuando nosotros hoy por hoy no éramos conocidos. Robert Castillo comenta también la imagen que tiene ahora el Ecuador ante los ojos de los europeos y nos cuenta que muchos empresarios españoles piensan ahora en venir a invertir al Ecuador. Hoy por hoy los grandes empresarios, tanto que yo conozco de hostelería, los empresarios de la construcción, están hablando de irse a Ecuador. Las noticias lo divulgan, de que Ecuador hoy por hoy es uno de los mejores países situados en Sudamérica. Ya no en Sudamérica únicamente, sino en Latinoamérica. Castillo es de los ecuatorianos que piensan venir más seguido al país para ver los profundos cambios que realiza el gobierno de la Revolución Ciudadana. Con imágenes de Bolívar Ayala, desde Barcelona, reportó Julio César Armanza, El Ciudadano TV. Y el sabor ecuatoriano calentó la fría noche primaveral en Barcelona, España, cuando miles de compatriotas celebraron junto al presidente Rafael Correa la noche cultural que se realizó al inicio de la gira académica del primer mandatario por Europa. Alegría, bailes y muchos recuerdos marcaron la jornada. Les contamos más en el siguiente video. Qué bueno, qué rico,
El sabor ecuatoriano calentó la fría noche primaveral en Barcelona, España, cuando miles de compatriotas celebraron junto al presidente Rafael Correa la noche cultural al inicio de su gira académica de 5 días a Europa. El Teatro Fórum de las Artes, cerca al mar Mediterráneo, con capacidad para 4.000 personas, resultó pequeño para recibir a los ecuatorianos que de distintas ciudades de la Cataluña arribaron a ese lugar para escuchar el mensaje del presidente Correa y participar del evento artístico. Todos estamos alucinando por los cambios, las carreteras, todo realmente el proyecto que ha hecho es indiscutible, no hay manera de decir no. Todos de hecho estamos pensando en ir a visitar e incluso quedarnos en Ecuador. Alegría, bailes, canciones y muchos recuerdos marcaron la jornada. Miles de voces corearon las tradicionales canciones ecuatorianas mientras el tricolor nacional invadía el ambiente en banderas y camisetas de los presentes. Los ecuatorianos radicados en distintas ciudades de la provincia de Cataluña enviaron sus saludos a sus compatriotas y agradecieron al presidente Rafael Correa por la ayuda brindada en el tema de las hipotecas y por los cambios realizados en el Ecuador. Todos reconocemos la valía y la transformación que le está dando al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, con su política en beneficio de la sociedad, en beneficio de la educación, de la medicina. Me siento orgullosa de pertenecer a esta revolución ciudadana. Rafael Correa es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. En realidad es una persona muy humanitaria, muy solidaria. Se preocupa mucho por la gente más necesitada. Querido presidente, todos los ecuatorianos lo llevamos aquí en el corazón, porque usted es un verdadero presidente, nuestro padre de nuestra patria. Con imágenes de Bolívar Ayala, desde Barcelona, reportó Julio César Arbanza, El Ciudadano TV. Es tiempo de nuestra segunda pausa y al volver, Paulina Mogrovejo, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, dialogará con El Ciudadano TV. Quédese con nosotros. Este sábado se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, la libertad de prensa, y precisamente vamos a conversar aquí en El Ciudadano TV con Paulina Mogrovejo. Ella es consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por atender este llamado de El Ciudadano. Este día da mucho tema para discutir, para debatir, para conversar, y más aún cuando también estamos en un mes prácticamente recordando que hace un año se puso en vigencia la Ley de Comunicación en el Ecuador. ¿Qué debemos los ecuatorianos recordar o conmemorar precisamente en los momentos actuales que vivimos en cuanto a la libertad de expresión y de prensa, doctora? Muchísimas gracias. Antes de nada, un saludo cordial a las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país, pero también a las compañeras y compañeros periodistas y a quienes integran el sistema de comunicación social. El Día Mundial de la Libertad de Expresión es un día para todos estos sectores que se ven beneficiados con la Ley Orgánica de Comunicación. Así que un fraterno abrazo, un saludo y en buena hora que podamos llegar a este día tan importante con respuestas inmediatas y efectivas del Estado para garantizar los derechos a la comunicación y a la información. En efecto, hace un año se expidió el 24 de junio del 2013 la Ley Orgánica de Comunicación como una forma de cumplir el mandato de Montecristi, que expresaba la necesidad de tener y de contar con un instrumento jurídico que permita garantizar los derechos y democratizar la comunicación y la información frente a ciertos excesos de ciertos sectores que de alguna manera habían generado y habían promovido dificultades en el manejo y el tratamiento informativo. Pero además de eso,
para promover otros espacios, para promover la pluralidad en otros sectores, para que exista una equidad en la publicidad, para que exista producción nacional y producción nacional independiente, no solamente rentable económicamente, sino producción nacional de calidad y producción nacional que promueva la cultura, las culturas, las tradiciones y costumbres de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Así que ese mandato de Montecristi se pudo hacer efectivo, afortunadamente, luego de 4 años de amplio debate el año anterior, y el día de hoy ya hemos podido ver y vemos que hay resultados efectivos y positivos de la aprobación de esta ley de comunicación. ¿Qué resultados entonces podemos, no sé si enumerar o de manera general, indicarlos en estos 2 aspectos que usted ha mencionado? La regulación y también el ya no invisibilizar, sino el mostrar a otros grupos que están inherentes al tema comunicación. ¿Cuáles son los resultados? La Constitución declara y reconoce el derecho a la comunicación y a la información, pero no solamente con un derecho de primera generación o un derecho desde el enfoque liberal, sino ya con un enfoque mucho más avanzado de 4ª generación, apuntándole hacia la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no es suficiente, que Ecuador reconoció que no es suficiente con el reconocimiento de la libertad de expresión, sino que esta libertad de expresión tiene que ser democrática, no solamente a favor de los sectores y grupos y de quienes han tenido la propiedad de los medios de comunicación social, que ha sido el sector privado. El sector comunitario y el sector público, que son otros espacios que no han tenido voz, en especial los sectores comunitarios, con la ley de comunicación ahora pueden hacerlo. Una de las ventajas, y creo que la más importante, es precisamente eso, que comience a aplicarse la normativa para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, para que exista un 34% a favor de los medios de comunicación comunitarios. Se comenzó ya en el primer mes de la ley de comunicación con la exigencia de la declaración juramentada para los concesionarios y concesionarias de radio y televisión, y ya se está iniciando el proceso de reversión de frecuencias para aquellas personas concesionarias que no presentaron este certificado, lo que significa que se liberan frecuencias y que estas frecuencias se van a favor de los medios de comunicación comunitarios. Otro de los logros importantes de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, sin duda, es la posibilidad de erradicar contenidos discriminatorios, sexistas, racistas de los mensajes que se emiten a través de los medios de comunicación social. Y eso, de alguna manera, en este momento, ya 1 año de la Ley de Comunicación prácticamente, existe en el debate social, en el debate nacional, este debate, este análisis de los diversos sectores sociales, no solamente de sectores políticos, sino también de organizaciones sociales, de movimientos LGBT, de movimientos de mujeres, de organizaciones juveniles que empiezan a apropiarse ya de la Ley Orgánica de Comunicación y exigen respuesta de las instituciones de este sistema de comunicación social y exigen que se respete y se garantice el derecho a la comunicación. Es decir, se va dando ya una participación ciudadana efectiva porque se conoce ya que existe un marco legal en el cual pueden ser o estar amparados. Exactamente. De hecho, creo que la actividad y la movilización de los grupos sociales alrededor de sus derechos a la comunicación, el que puedan decir, por ejemplo, el pueblo montubio que está cansado, que no se siente conforme con la forma en que son representados por los medios de comunicación, que los grupos LGBT se sientan inconformes y exijan un mejor tratamiento de su cultura en los medios de comunicación social, que las mujeres cuestionen los mensajes sexistas que generan desigualdad de género y que se pidan a las instituciones del Estado que este tipo de mensajes ya no se difundan porque afectan derechos humanos, son cosas que a nosotros nos indican, no solamente que ya existía una movilización y un sentimiento ciudadano para que cambien y se modifiquen los mensajes que afectan derechos humanos, sino que ahora sienten que existe una institucionalidad que puede dar respuesta efectiva e inmediata y se animan a denunciar, se animan a exigir sus derechos, se animan a cuestionar públicamente ya este tipo de contenidos que están afectándoles, y creo que eso es muy, muy importante. Esta ley de comunicación de ninguna manera nació para
combatir medios de comunicación social incómodos. Esta ley de comunicación nació precisamente para democratizar la palabra y son los grupos sociales los que están reconociendo eso y están haciendo uso de su derecho a la palabra y se está de esta manera democratizando la palabra. Pero ahora vámonos del otro lado. Si bien es cierto, los colectivos, la ciudadanía, está precisamente haciendo uso de la ley para hablar de este trato discriminatorio en los medios. Pero los medios manifiestan, en cambio, que hay precisamente una regulación a sus contenidos, que no hay libertad de expresión precisamente en estos temas. La libertad de expresión, y creo que en Ecuador se está empezando a pensar y a hacer conciencia de esto, no pasa únicamente por la libertad de prensa. La libertad de prensa de ciertos medios de comunicación que tienen la propiedad y la tecnología de los medios de comunicación social. La libertad de expresión es un concepto mucho mayor. De hecho, la libertad de expresión es protegida y ha sido protegida por mucho tiempo precisamente porque la voz, la comunicación es la que permite garantizar otros derechos fundamentales. Si yo soy un ciudadano de la zona rural y mucho más, soy una mujer de la zona rural y nunca he sido invitada a expresar mi pensamiento en los medios de comunicación social, ¿cómo podemos hablar entonces de libertad de expresión? La ley de comunicación hace eso, democratizar y hacer una verdadera libertad de expresión para todas y para todos, y no solamente para los que han tenido la propiedad de los medios y el acceso a una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, la Ley Orgánica de Comunicación garantiza la libertad de expresión, garantiza la pluralidad en la libertad de expresión y permite que muchas más voces puedan escucharse y que muchas más voces puedan recibirse como información, y de esta manera que podamos todas y todos tener mucho más conocimiento acerca de los hechos y a partir de ese conocimiento también tomar mejores decisiones políticas y sociales. Doctora, y en reforzar, ampliar la libertad de expresión que se vive en el país, también está la revolución cultural que a través de la ley de comunicación se viene dando, porque los actores del sistema de comunicación precisamente ahora ya no están invisibilizados, sino que artistas nacionales en todas las ramas del arte, de la cultura, están precisamente ahora expresándose, dando a conocer a la ciudadanía todo ese bagaje de conocimientos, de arte que tenían guardado y que no era precisamente por los medios tradicionales expuesto ante la ciudadanía. ¿Ese ha sido otro de los logros de la Ley de Comunicación en este año? En efecto, todos y todas conocemos que cuando alguien cercano a nosotros, que una amiga, un amigo, alguien de nuestra familia nos contaba que ha decidido ser artista o que ha decidido dedicarse al cine o dedicarse al entretenimiento, si es que no tenía los recursos necesarios y suficientes y los contactos para hacerlo, o si es que no salía fuera del país, no podía vivir de esto, y la familia generalmente se preocupaba porque no podía cumplir con el sueño, con la vocación de ser artista, de ser cantante o de ser productor de cine o actor de cine, porque desafortunadamente de eso se iba a morir de hambre, se iba a comer la camisa, como dice este adagio popular. Ahora no, está pensándose en el país ya en la posibilidad de promover las industrias culturales. Eso que ha sido tan exitoso en otras zonas de Latinoamérica como Argentina o como Colombia o como propio Brasil, en nuestro país no se ha podido producir durante muchísimos años porque lo que consumíamos nosotros en entretenimiento o industrias culturales era necesariamente aquello que venía adquirido y comprado de otros sectores y que era difundido a través de los medios de comunicación social. Ahora, la Ley de Comunicación no solamente que promueve la producción nacional y la producción nacional independiente, sino que exige de los medios de comunicación social y exige del Estado también, en el caso de los medios de comunicación social, la difusión, al menos, por ejemplo, de 2 largometrajes por año o de contenidos de producción nacional que puedan promoverse. Además, el Consejo de Regulación ahora reciente, uno de sus productos es la aprobación del proyecto comunicacional en el cual se asigna un puntaje adicional cuando le vamos a otorgar un informe vinculante para la frecuencia a un solicitante de radio y TV,
que pueda también presentar propuestas de difusión más allá de lo que le manda la ley de producción nacional y de producción nacional independiente. Claro, porque lo que se coloca es una base nada más. Exactamente. Entonces, de un lado tenemos la ley de comunicación que exige a los medios de comunicación difundir cuotas de parrilla, cuotas de programación y en el caso de los contenidos musicales, cuotas del 1 por 1. Y por otro lado, le exige al Estado a través de sus instituciones que establezca medidas de acción afirmativa y que establezca medidas que permitan promover por la vía de la prevención, pero también por la vía de la regulación, mecanismos que promuevan y que permitan el acceso a los medios de comunicación y a la difusión de las industrias culturales ecuatorianas. Doctora, por último, y agradeciéndole nuevamente su presencia aquí en el Ciudadano TV, ¿dónde queda entonces el concepto que los medios manifestaban antes de la vigencia de la ley de comunicación de que esta era una ley mordaza? ¿Dónde quedan los esparadrapos en la boca de aquellos comunicadores, periodistas, que antes de la vigencia de la ley de comunicación se indicaba a los cuatro vientos, con todo esto que hemos hablado sobre la vigencia y el fortalecimiento de la libertad de expresión en el país? Insisto, la libertad de expresión no es solamente la libertad de prensa, y siendo libertad de prensa, en este país no existía esta garantía para todas y todos, sino para un grupo que por situaciones de capital tenía acceso y posibilidades a contar con la propiedad de los medios de comunicación social. La ley de comunicación amplía el ejercicio efectivo, la posibilidad de que las personas ejerzan efectivamente su derecho a la libertad de expresión a través de la creación o la posibilidad de crear medios de comunicación comunitarios y medios de comunicación públicos, y no solamente medios de comunicación privados, cuya lógica e inclusive política informativa dependía mucho de las decisiones económicas o de los intereses de negocio con los que se había manejado la información y la comunicación en este país. Ahora, la ley de comunicación amplía el derecho a la libertad de expresión, y todas las personas pueden ejercerlo de manera igual y en igualdad de condiciones. Así que el tema de la censura previa es un mito creado para proteger y defender un cierto estado en el cual el 80% de las frecuencias del espectro estaban en medios de comunicación privado, para sostener negocios relacionados con contenidos discriminatorios, con contenidos sensacionalistas que venden muchísimo pero que afectan derechos. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente, además de ampliar la palabra, también proteger los derechos de las personas que se pueden vulnerar a través de la información o la comunicación manejada solamente como un negocio. Gracias, doctora, por asistir al Ciudadano TV. Muchas gracias. Gracias a Paulina Mogrovejo. Ella es consejera del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con quien hemos abordado precisamente la vigencia de la libertad de expresión en el país. El Día Mundial de la Libertad de Expresión se conmemoró este sábado y estamos a un mes también de que la ley de comunicación tenga ya un año de vigencia aquí en el Ecuador. Continuamos aquí en el Ciudadano TV con más información. Y este 3 de mayo se recordó el Día Mundial de la Libertad de Expresión. En Ecuador, con la vigencia de la Ley de Comunicación, se ha definido una nueva ruta en la construcción de una comunicación participativa y responsable. En el siguiente reportaje, los productores audiovisuales ecuatorianos reconocen todos los avances que esta ley ha logrado para el fortalecimiento de la producción nacional. En la Ley de Comunicación vigente en Ecuador contempla en su sección sexta 7 artículos dedicados a proteger y fomentar la producción nacional. Para Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, gracias a la obligatoriedad que tienen los medios de comunicación audiovisual de incluir progresivamente hasta el 60% de producción nacional en su programación diaria, ha generado mayor financiamiento no solo para su difusión. La ley está bastante bien estructurada en este sentido
es que no solamente exige que los canales de televisión programen una parte de su grilla de programación con producción nacional, sino que también les exigen a los canales más grandes, sobre todo, a invertir desde la etapa de producción en películas ecuatorianas. Cueva menciona que antes se producían hasta 3 películas por año, ahora ha existido un notable incremento. En 2013 se filmaron y presentaron 26 películas, de las cuales 13 se estrenaron en cines comerciales de todo el país. Además, se ampliaron otros espacios para difundir las producciones nacionales. Iniciativas como el Cine Ciudadano, Cine sobre Ruedas, que es un proyecto de circulación de la producción nacional en las unidades de transporte interprovincial. Ya se han hecho 3 paquetes de programación de producción nacional que están circulando en más de 800 unidades de transporte interprovincial. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos del cine móvil y el cine itinerante, que es programación ecuatoriana que va a las ciudades. Para Francisco Terán, productor del programa Expresarte, la ley de comunicación también ha traído mayor competencia entre productores independientes, lo que obliga a producir piezas audiovisuales con mayor creatividad y calidad. Es una exigencia también que tenemos los productores nacionales de hacer cosas con calidad, cosas con responsabilidad, que es otro elemento, y con ética. Requiere un proceso primero democrático y un proceso participativo, en los cuales no solamente es un tema vertical, es decir, yo informo y no pienso en a quién le llegan las cosas. Esto sin duda también será un generador de fuentes de trabajo y oportunidades de crecimiento para cada ciudad o provincia que le apuesta a la producción local en Ecuador. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Así llegamos al final de su programa El Ciudadano TV, la revista del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Recuerde que puede revisar esta y otras noticias en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en una nueva cita. Hasta pronto.